Saludarles, queridos estudiantes, dándoles la bienvenida a este portal denominado Aulas Virtuales. Les habla la licenciada Cobo. Mediante este portal nosotros vamos a estar desarrollando la materia de documentos mercantiles. Para ello se les pide por favor su colaboración en el sentido de que ustedes tienen algunos textos, el texto de apoyo que se les ha dado para esta materia, y así no lo tuvieran en algunos cursos, por favor vamos a tomar la atención debida a todas estas clases virtuales que vamos a realizar para que podamos tener un buen trabajo por este medio. El Instituto de Educación Bancaria ve por conveniente que es un medio muy importante para el desarrollo normales de nuestras clases que vamos a realizar. En ese sentido vamos a comenzar con este primer tema que también es bueno aclarar que ya habíamos visto en algunos cursos, pero para uniformar todos los primeros vamos a de nuevo explicarlos y subir este material a la plataforma. Comenzamos con el tema número 1, hablando de lo que son nociones generales del derecho comercial. Cuando hablamos de derecho comercial, lo primero que nosotros tenemos que hablar es del comercio. El comercio es esa actividad del intercambio de bienes y servicios que se van a realizar entre personas, sean estas naturales o sean jurídicas. Este punto lo vamos a ver en el siguiente tema, personas naturales y jurídicas. ¿Qué van a hacer estas personas? Van a intercambiar, pero con el objetivo de tener un lucro, es decir, que tengan que recibir un beneficio, que este sea en dinero por lo que están realizando. Características que va a tener el comercio, tiene que ser 3, el comercio tiene que ser habitual, tiene que entrar en la legalidad y tiene que ser lucrativo. Tiene que ser habitual, todos los días se debe realizar. Un comerciante que no haga comercio todos los días no se puede llamar comerciante. Tiene que ser legal, tiene que estar permitido por ley, y es decir también que tiene que cumplir con lo que son sus obligaciones mismas y dispuestas por el Código de Comercio. También referirse a la Constitución Política del Estado, o sea, todos vamos a partir de la norma para poder hacer comercio. Y por último, lo más importante, que tenga que ser lucrativo. Todo en el comercio es por fines lucrativos, es decir, que tiene que haber el dinero de por medio. Cabe señalar, chicos, que no confundamos lo que es el comercio informal y lo que es el comercio formal, porque seguramente nosotros al decir comercio ya referimos que puede ser cualquier persona que se asienta a vender en las calles, o las ferias de la 16 de julio, o la Rodríguez y todo lo demás, que esos son comercios informales. No están cumpliendo con los requisitos y tampoco deberían de cumplirlos. Entonces nosotros vamos a hablar de los comercios formales, es decir, que van a estar consideradas que como empresas o como personas individuales, pero que hacen un comercio estipulado en el Código de Comercio. De esa forma pasamos al segundo punto, que es el origen del comercio. Sí tenemos que referirnos porque tenemos que ver de dónde ha nacido el comercio. Vamos a hablar de 3 pueblos que han dado mucho en el tema de lo que nosotros ahora vemos como comercio mismo. Vamos a hablar de lo que es Egipto, vamos a hablar de Fenicia y vamos a hablar de Roma. En principio vamos a hablar de Egipto. En Egipto lo que nos dejaron como antecedente del comercio es el trueque. ¿Qué es el trueque? El trueque es el intercambio de bienes, pero sin fines lucrativos, es decir, solo para cumplir o cubrir las necesidades que tiene uno del otro. Vamos a hablar de Fenicia. Fenicia ha dejado lo que es el comercio marítimo, es decir, que ellos aprovechaban sus puertos y la vía marítima para poder sacar, es decir, exportar sus bienes a los pueblos vecinos y de esa manera ser un antecedente de lo que es el comercio marítimo. Y por último vamos a hablar de lo que es Roma. Roma ha sido la cultura, el pueblo, que nos ha dejado muchas actividades que hoy en día nosotros las seguimos repitiendo. En materia de derecho ha sido la precursora en todo sentido. En base a ella se han hecho las diferentes codificaciones. Y es así que también Roma deja para el comercio lo que es la moneda y lo que es el crédito.
Como verán en la imagen, de esa manera ellos tenían o introducieron la moneda. No eran monedas como ahora las tenemos, finas en hecho, sino ellos más que todo ponían se caracterizaba porque el valor de la moneda era según el rostro que tenía de alguno de los emperadores. Entonces ellos no ponían si era un céntimo o algo, sino ellos se daban cuenta por las características que tenía la moneda misma. Entonces podemos dar este valor a Roma, que nos ha dejado el dinero y el crédito. El crédito, estuviéramos hablando ya de los bancos. Sabemos muy bien que también en Roma ha sido el precursor del tema financiero. Vamos a hablar ahora de lo que es la moneda y el crédito. Hoy en día, estimados alumnos, nada se hace en comercio si no hay dinero. Para todos podemos decir que si tú quieres hacer un comercio, tienes que tener un buen capital o tienes que tener un capital para comenzar a realizar los diferentes intercambios de bienes. Este intercambio de bienes ya no lo ponemos como un trueque, sino ya lo ponemos como un comercio, ¿no? En ese sentido, vamos a hablar también que por qué se abandonó el trueque. Para nosotros, capaz, hoy en día hubiera sido un sistema muy importante porque el dinero no hubiera tenido tanto valor como lo es en nuestros días. Pero lastimosamente el trueque no era tan beneficioso. Entonces había características y necesidades que tenían que cumplir entre las personas y el trueque no satisfacía eso. Primero, se decía de que uno tenía que buscar, como se ve en la imagen, uno tenía que buscar a la persona que tenga lo que yo necesitaba y tenía que saber si esa persona también quería lo que yo necesitaba. Y si no era así, tenía que buscar y buscar y buscar. Entonces, no había esa dinamicidad en el intercambio de los bienes. En segundo estaba, como vemos aquí en la imagen también, que el valor de los bienes. No se sabía si una vaca era lo mismo que una arroba de papa, por ejemplo. Entonces, algunas veces salían desconformes toda la gente porque solamente por satisfacer necesidades podían rematar sus bienes que tenían. Entonces, se dijo, es necesario tener un valor o hay que dar un valor a los bienes para que sepamos realmente cuánto vale cada intercambio que nosotros hacemos. Ahí aparece el comercio, mejor dicho, ahí aparece la moneda que va a ayudar al comercio y ya se va a establecer por los tiempos. O sea, ahora realmente hemos visto que el comercio en línea se ha puesto en vigencia por los medios tecnológicos que tenemos y todo el mundo ahora se comercia. Pero sí, lo que nosotros tenemos que recalcar que para nosotros el comercio son aquellas personas que hacen de manera formal, respetando las leyes del Estado y también cumpliendo con sus obligaciones de comerciante. Vamos a ver lo que son los elementos de la circulación. Tenemos que hablar de este punto porque va de la par con el comercio. Entre los elementos, la función de los elementos de circulación es poder llevar o la circulación su función principal es llevar los bienes de los lugares de producción a los lugares de consumo. En sus textos van a tener, o se refiere a las unidades de producción y a las unidades de consumo. ¿Quiénes son las unidades de producción? Son todas las empresas o personas que hacen comercio. Y las unidades de consumo somos las familias que vamos a adquirir esos bienes que han elaborado las unidades de producción. En ese sentido tenemos elementos de la circulación económica. En principio va a estar el comerciante. El comerciante va a ser, ya habíamos hablado, es la persona natural o jurídica que se dedica habitualmente a hacer comercio.
Tenemos tres tipos de comerciantes: los mayoristas, minoristas y especuladores. Cuando hablamos de ellos, seguramente se les viene a la cabeza y dicen: mayoristas deben ser las mañaneras, ¿no? O la 16 de julio. No estamos hablando, repito, de ese tipo de comercio. Ese tipo de comercio es informal, no requiere el tema de la formalidad que de hoy en adelante nosotros vamos a ver en documentos mercantiles. Entonces, cuando hablamos de mayoristas, podemos hablarnos a esas empresas que se dedican a vender por mayor. Por ejemplo, no sé, Venado, puede ser la cervecería, ¿no? Puede ser Coca-Cola, que se encarga, pero como empresa mismo, a vender por mayor. Los minoristas ya podemos encontrar, que puedes encontrar por unidad. No sé, los supermercados, pueden ser también las distribuidoras que ya se tienen de cada empresa. Esos también son ya comerciantes, pero minoristas. Y los especuladores, tanto pueden ser mayoristas como minoristas, como se ve hoy en día con esta situación que tenemos en el país y en el mundo. Ellos se van a ganar de la necesidad de la población, es decir, que a veces lo guardan, no quieren dar los bienes a disposición de la población, y eso hace que la gente se desespere, suban los precios y todo lo demás. A eso se los llaman especuladores, que están también penados por ley. Luego vamos a hablar de lo que es en sí el dinero mismo, y el dinero mismo es el que va a ayudar a dar el valor a los bienes y facilitar el intercambio de los bienes. Vamos a hablar también de los medios de transporte, que sin duda es uno de los elementos también importantes de la circulación, porque si no hubiera estos medios de transporte, aún así nosotros haríamos el comercio mediante internet, sí o sí necesitamos que el bien que nosotros hemos adquirido llegue a nuestras manos. Entonces ahí intervienen los medios de transporte. Hoy en día se ha estado viendo también que los que más perjudicados están son los que transportan o introducen los bienes al país, porque se han visto parados o están o tienen miedo a contagiarse de esta enfermedad mismo, ¿no? Entonces, es sin duda uno de los elementos tan importantes que sin ellos nosotros no podríamos hacer comercio. Los mercados. Los mercados no lo tomamos como, repito, donde yo voy a ir a la Rodríguez o a la 16 de julio y voy a encontrar ahí lo que yo necesito. Los mercados son todo lo que en comercio se realiza, es decir, un mercado de comercio, un mercado me puede abrir en la distribución de bienes y raíces. Por ejemplo, una empresa de bienes y raíces, su mercado es ese, el mercado de vender, de hacer el intercambio de casas, de terrenos. Ese es el mercado. Entonces, es la actividad misma que realiza cada comerciante. Luego tenemos lo que son las pesas y medidas. Sí, es bien importante, porque este también le va a dar el valor a los bienes, es decir, cuánto tengo que pagar por una medida, ¿no? Una medida de diferente artículo que nosotros queremos comprar. Y los bancos. Al aparecer la moneda, tuvo que aparecer también el sistema financiero, porque ahí nosotros vamos a encontrar en efectivo o si no también en crédito, ¿no? Y es lo que va a facilitar a la ejecución misma de lo que es el comercio. Con esto, estimados estudiantes, hemos comenzado el primer tema. Espero que les haya servido. Esta es una parte de introducción teórica a lo que es el derecho comercial, pero tenemos que hablar del comercio porque de hoy en adelante nuestra vida va a ser referirnos como contadores. Esa es nuestra visión, cómo nosotros ayudamos como contadores al tema del comercio. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente tema.